Sean bienvenidos nuevamente al canal, y en esta ocasión continuaremos con las clases de estructura y organización de datos. Bien, en el video anterior estábamos viendo un pequeño ejemplo de un TDA, y habíamos quedado que un TDA es un tipo abstracto de datos. Teníamos aquí el ejemplo donde tenemos que es una pila que lleva un nombre, una descripción, acciones y o atributos. En esta ocasión vamos a seguir por la misma línea, pero vamos a hacer un ejemplo. Bien, dice lo siguiente, analicemos los siguientes casos. Número 1. En una empresa de dulces, su producto estrella son los paquetes de pastillas de sabores. Cada paquete tiene 10 pastillas. La máquina empaquetadora recibe dulces uno por uno, los cuales acumula hasta completar 10 elementos. Una vez que ha completado dicha cantidad, atrapa el producto en una etiqueta completando el producto. Número 2. En una empresa de cerveza, la caja de 6 elementos, también llamado Six, se empaquetan en una máquina especial. Dicha máquina va acumulando o acumula 6 latas de producto, una por una, momento en el cual un brazo de la máquina lo coloca en un plástico inmovilizador. En dicho momento se mueve el nuevo paquete para ser transportado. Bien. Dice acá, escriben un documento donde se mencionan las características y comportamientos que hay en común en ambos casos. Hay muchas cosas que podríamos decir que hay de elementos en común, pero vamos a enumerar algunas o vamos a mencionar algunas. Lo primero es que en ambos casos estamos hablando de que se empaqueta un producto, ¿vale? Entonces en ambos casos se empaqueta un producto a una cantidad específica. En el primer caso tenemos 10 pastillas. En el segundo caso, 6 latas. Entonces, probablemente la primera característica o comportamiento que está en ambos casos es que tienen un límite para realizar un paquete. Hay un límite de productos, tiene un límite de productos, déjenlo aclaro. No, se escucha como que le estoy diciendo que hay solamente una cantidad de productos que puedo hacer, más bien. Cada cierta cantidad de productos se realiza un paquete. Eso está mucho mejor. Cada cierta cantidad de productos se realiza un paquete. En ambos casos nos dice que los productos llegan de uno por uno. La máquina de los dulces mete uno por uno y en la en la empresa de cervezas se va colocando de una a una. Cada producto entra de uno a uno. Y en ambos casos es una máquina empaquetadora que acumula los paquetes hasta que está listo, hasta que se llega a la primera condición, en este caso, a la cantidad de productos para realizar un paquete. La máquina acumula producto hasta cumplir la primera condición. También podríamos decir es un proceso iterado o repetitivo, pues al realizar un paquete vuelve a empezar. Esos son los comportamientos que podemos intuir a partir de los ejercicios. Se trata de hacerlo lo más general posible. No me importa si son dulces, no me importa si son cervezas. Lo que estoy tratando de ver es lo que es igual en ambos casos. Bien,
¿Y de qué estamos hablando en todo esto? Pues estamos hablando de una máquina empaquetadora. Entonces estas son características y comportamientos de una máquina empaquetadora. Simplemente la vamos a llamar como la empaquetadora. Entonces, ¿cómo podríamos formular un TDA a partir de esta situación? Bien, aquí ya vamos a tener que plantearlo un poquito más a cómo lo vamos a representar en la computadora, entre comillas, pero también de manera muy general. La máquina que me faltó acumula producto hasta cumplir la primera condición. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro TDA? Bien, siguiendo nuestro ejemplo, el TDA debe de llevar un nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Pues si estoy hablando en este caso de una máquina empaquetadora, su nombre va a ser empaquetadora. Descripción. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver cómo lo tenemos aquí. Este tipo de dato me sirve para representar el comportamiento de un objeto sobre otro. Entonces, en este sentido, voy a colocar que este tipo de dato me ayuda a representar el comportamiento de las máquinas empaquetadoras en alguna industria. Ya tenemos un nombre, ya tenemos una descripción. Ups. Vamos de nuevo aquí al TDA. Y luego vienen las acciones. Bien, aquí tenemos que profundizar un poquito más en cómo realiza estas operaciones que hemos estado detallando. O sea, acciones. Puntos y vamos a colocar alguna viñeta. Bien, los productos entran de a uno a uno. Entonces, probablemente una acción podría ser agregar un elemento o agregar un producto. Para dejarlo lo más general posible, voy a crear agregar elemento, donde no estoy especificando qué estoy agregando, simplemente tengo que agregar algún elemento. Esta es la primera acción. Pongo paréntesis y haber cerrado simplemente para detallar que es una acción, pero en este punto no sé si va a llevar algún parámetro o algo por el estilo. Probablemente sí lo lleve. Dice que cada cierta cantidad de productos se realiza un paquete. Entonces yo necesito poder empaquetar un producto. Entonces podríamos tener una acción como empaquetar. También es una acción. Dice que es un proceso iterativo, pues al realizar un paquete vuelve a empezar. Empaquetar, me falta algo. Ahora, podría ser útil, pero aquí ya son especulaciones, el saber si la máquina está lista para empaquetar o no. Entonces yo voy a colocar un método o una acción que se llame lista. Más bien, en lugar de colocarlo como lista, está lista, para decir que es una especie de pregunta. Y ya, en todo caso podríamos mantenerlo. Hay algunos otros métodos que podríamos agregar en un determinado momento, pero por ahora es lo que podemos ver a través de lo que se está detallando. ¿Qué atributos podría tener? Pues bien, ya tenemos las acciones, nos faltan los atributos. Podría ser, por ejemplo, un atributo que me diga el máximo número de elementos, un max. Es un atributo que puede tener nuestra máquina empaquetadora y una vez que sea asignado ya no debería de poderlo cambiar.
O otro podría ser simplemente un atributo que me lleve la cuenta de cuántos elementos lleve. Es una forma de manejarlo, pero también lo podría utilizar de otra manera. Pero vamos a agregar simplemente un contador. Y por ahora creo que es lo único que voy a colocar. Tengo que hacer aquí una nota. Esta es una interpretación que yo tengo de este tipo de máquinas. ¿Qué significa con que sea una interpretación? Es mi versión. Significa que ustedes pueden generar versiones diferentes que pueden tener más métodos o menos métodos, o más atributos o menos atributos. Lo importante es que traten de generalizar lo más que se pueda. No tiene que ser exactamente así. Y esto sí lo quiero dejar muy claro. Bien, ahora yo esto lo puedo pasar a un diagrama de clase, aunque mi diagrama de clase quedaría un poco incompleto. Ahorita van a ver por qué. Vamos a hacer el diagrama de clase correspondiente. Gráficos día. Entonces voy a colocar aquí una clase. El nombre de mi clase va a ser empaquetadora. Podría colocar la descripción en el comentario. Este tipo de dato me ayuda a representar. Vamos a copiarlo. Le pego. Vamos a los atributos y tenemos el atributo max, que no lo voy a colocar así, voy a colocar nada más como la M mayúscula. El tipo podríamos teorizar que tiene que ser un número entero porque está contando elementos, entonces sí puedo colocarle entero. Ahora, aquí es donde yo debo de pensar, ¿este atributo tendría que ser público? Probablemente no. ¿Por qué? Porque si es público implica que lo puede cambiar cualquier persona. Entonces en ese sentido lo ideal sería que fuese privado. Y luego tengo un contador, que también al contar pues vamos a manejar lo que es de tipo entero. Pero de nuevo, no me conviene que alguien externo pueda alterar el contador, entonces tendría que ser privado. Vamos a las operaciones o acciones o métodos. Comencemos. Agregar elemento. Ahora, aquí hay un detalle y es que según la notación de Java, la primera letra tendría que ser minúscula y la intermedia sí puede ser mayúscula, así que se quedaría así. No voy a agregar ahorita parámetros porque todavía no tengo clara la implementación. Ya para tenerla clara necesito un ejemplo específico. Entonces voy a simplemente dejarlo así, voy a agregar otro. Sería empaquetar, de nuevo, minúscula al principio, paquetar. Aquí probablemente sí sea de tipo vacío su retorno. Es decir, no retorno absolutamente nada. O tal vez sí podría retornar algo. ¿Qué tipo podría retornar? Pues debería de retornar un paquete. Una vez que empaqueto los productos que tengo, voy a generar un paquete. Suena extraño, lo sé, pero después veremos cómo esto tiene sentido. Y necesitamos esta lista que debería de retornarme, como es una pregunta, debería de retornarme algún tipo booleano. Lo aplico y aceptar. Y de esa manera quedaría mi diagrama de clases. Ya notaron que nos faltan muchas cosas. No puedo decirle qué tipo de dato puede entrar y probablemente hay elementos que me quedan flotando. Yo necesito darle un contexto a mi diagrama de clases para poderlo completar. En su momento veremos los que son las generics, pero de momento no lo vamos a trabajar con generics. Pero ahorita lo voy a dejar así nada más
pero sí hay tipos de datos específicos para poder trabajar con ellos. Entonces voy a guardar esto en estructura para no perderlo, que es mi TDA. Bien, ya tengo lo que es mi documento y ya tengo lo que es mi diagrama. Hasta ahí estaría con eso más que suficiente. Vamos ahora a hacer un ejemplo de algo en específico. Vamos a dar una especialización, así que voy a cerrar de momento y voy a crear un nuevo documento. Y vamos a colocar implementar el TDA empaquetadora aplicada a... ¿qué lo podríamos aplicar? Vamos a empezar con algo sencillo. Números enteros. Empezamos con números enteros porque si bien lo ideal sería que lo aplicáramos por ejemplo a un objeto derivado, creo que debemos de ir poco a poco. Entonces ahorita nuestro objetivo es aplicar el TDA empaquetadora a números enteros. Entonces, ¿cómo me quedaría ya de manera más específica? Bien, aquí sabemos que van a ser números enteros. Vamos a colocarle cuántos números enteros debo de guardar antes de generar un paquete. Cada paquete se conforma de 5 números enteros. Entonces tengo que implementar el TDA empaquetador aplicado a números enteros, donde cada paquete se conforma de 5 números enteros. Bien, ¿cómo quedaría un diagrama ya relacionado a 5 números enteros? Bien, vamos a crear un diagrama basado en el que ya tenemos, este TDA, y le vamos a colocar empaquetar entero. Y vamos a hacer las modificaciones a nuestro diagrama. Ya sabemos que lo que va a guardar son números enteros. Eso significa que en mis operaciones yo voy a hacer algunos cambios. Agregar elemento, ya sé qué elemento voy a agregar y va a ser un elemento E, que va a ser de tipo entero. Una vez que lo agreguen no voy a retornar absolutamente nada, así que estaría colocando vacío o void. Cuando yo diga vacío me refiero a que debe ser de tipo void este método. Ahora, yo estoy diciendo que empaquetar me debe devolver un paquete. Pero, ¿qué sería un paquete? En este caso va a retornarme un array, un arreglo de enteros. Mi paquete como tal va a ser un arreglo de números enteros. Y esta lista va a ser simplemente un booleano. La clase ya no es empaquetadora, nada más, sino empaquetadora de enteros. Voy a empaquetar entero. Ya tiene ahora sí un contexto. Entonces ya tengo varios elementos. Ya tengo lo suficiente para implementar una clase, ya que tengo mi diagrama de clases, ahora sí lo puedo trasladar a un programa en Java. Entonces voy a crear un programa en Java comenzando por la clase principal, que se llama empaquetar entero. Empaquetar entero. .java. Esperar a que abra mi editor. Y vamos a capturar nuestra clase. Bien, la clase se llama empaquetar entero. Entonces colocar public class
empaquetar entero. Como pueden notar, solo es una única clase, así que no hay ninguna jerarquía de clases que implementar, simplemente ir directo a los datos que tengo y pasarlos a mi código. Entonces tengo dos atributos, que es max y contador. Quedamos que es private, entero, max, y private, entero, contador. Ahora, aquí ya estoy olvidando algo muy importante, y es que si esto es una clase y ya tengo su contexto, necesito crearle un constructor. Para no tardarnos tanto, no voy a hacer constructor por defecto, únicamente voy a agregar un constructor completo. Entonces, como todo buen constructor completo, tiene que llamarse exactamente igual que la clase. Y como todo buen constructor completo, debe de traer todos los atributos de nuestra clase, que tiene en este caso dos, max y contador. Entonces voy a crear un nuevo parámetro que se va a llamar m para max, que va a ser de tipo entero, y un atributo c también de tipo entero, que los voy a recibir dentro de ese constructor. Yo ya tengo un constructor que se llama empaquetar entero. Ahora sí lo puedo pasar a mi programa. Entonces voy a colocar public, que es un constructor público, empaquetar entero. Como es un constructor completo, necesito pedir todos los parámetros. Int m para max, int c para el contador. Bien, simplemente aquí lo que tendría que hacer es ponerle max el valor de m y ponerle a contador el valor de c. Aunque pensándolo bien, el contador no es necesario que lo pida. ¿Y por qué no es necesario que lo pida? Porque se supone que el contador lo que hace es eso, contar cuántos elementos han ido entrando dentro de nuestro paquete. Entonces, de nuevo, me está fallando un poco la etapa de análisis, necesito replantearlo, porque en ese sentido C no va a ser necesario pedirlo como parte del constructor, y eso implica que mi constructor ya no es un constructor completo. ¿Qué constructor sería? Un constructor personalizado. Se llama personalizado porque se adapta a la necesidad que tenga mi programa. Entonces retiro el parámetro que tengo ahí y ahora sí puedo retirar el contador. Puedo retirar así. Mi contador, cuando apenas está iniciando a trabajar mi máquina empaquetadora, pues va a estar en cero porque no tiene ningún elemento. Y aquí es donde de nuevo tengo que analizar. Se supone que lo que sigue es agregar un elemento. Entonces voy a generar ese método, que agregar elemento no retorna nada, así que es de tipo void, y público, public void agregar elemento, que en este caso podría ser agregar entero, también se podría valer de esa manera, y que dentro va a pedir un elemento entero, int un elemento e. Colocamos nuestras llaves. Y la pregunta es, ¿lo voy a agregar a qué? Yo necesito un lugar donde guardar los números enteros antes de empaquetarlos. Y eso es un atributo que no tengo. Así que sí, necesito agregar un atributo que no estaba tan visible hasta que estoy haciendo una implementación, un análisis más exhaustivo. Yo necesito dónde guardar a los elementos. ¿Con qué capacidad? Con la capacidad que tenga max. Y ahí es donde está lo interesante.
donde lo tengo que guardar tiene que tener una capacidad. ¿Y qué elementos donde yo puedo guardar con cierta capacidad? Pues a través de un vector. Entonces tengo que agregar un nuevo atributo, en este caso va a ser privado, al cual le voy a decir como un almacén, porque ahí almacena lo que voy a guardar. Y como mi implementación es de números enteros, su tipo tiene que ser de tipo entero. Y aplicamos. Entonces ya tengo el almacén que es de tipo entero y lo tengo que agregar a mi clase. Entonces private int almacén. Y este tiene que ser un vector. Creo que eso no lo especifiqué en mi diagrama, así que lo tengo que agregar. Entonces en mi almacén de tipo vector entero. O lo puedo colocar como arreglo de enteros. Sí, mejor lo vamos a dejar como arreglo de enteros. Y eso va a colocar cierta situación interesante. Bien, ya tengo aquí mi vector de tipo entero. Entonces, yo necesito que para poder agregar un elemento, checar cuántos elementos tengo en el almacén. Entonces, tengo que hacer una serie de comparaciones para saber si eso es correcto. También tengo que asegurarme que para cuando yo mande a llamar a agregar elementos, yo pueda guardar elementos en el almacén. Y eso significa que aquí almacén tiene que ser inicializado en la capacidad que nos hayan dado en M. Se la vamos a dar. ¿Qué capacidad tiene? Pues la capacidad de M. Bien, mi contador está en 0, así que voy a hacer esta evaluación. Si contador es igual que 0, significa que puedo agregar elementos. ¿Cómo los agrego? Pues colocándolos dentro de el almacén. Almacén en su posición del contador va a ser igual al elemento E. Pero puede llegar a suceder que no necesariamente tenga que ser cuando esté igual a 0, sino simplemente cuando sea menor que la cantidad máxima que yo puedo agregar. Yo puedo colocar que mientras el contador sea menor o igual o menor que M. Vamos a ver si funciona como lo esperamos. Entonces mientras el contador sea menor que M, voy a poder agregar en el almacén en la posición del contador. Pero una vez que he agregado, yo tengo que aumentar mi contador. Contador más. Bien, de esta manera yo ya tengo ¿sabes qué? Si mi contador es menor que los elementos máximos que puedo ingresar, entonces voy a agregar en el almacén el elemento que me están dando y voy a incrementar la posición de mi contador. Pero ¿qué pasa si yo ya llegué al máximo o ya lo superé? Entonces yo tendría que llamar a empaquetar. O más bien, yo ya no podría aceptar elementos para empaquetar. Vamos a dejarlo ahorita así, nada más a que lo agregue. Y ya. Bien. Ya tengo agregar elemento y tengo un poco de la lógica detrás de él. Es decir, voy a guardar en un vector cada elemento, cada número hasta que llegue a una capacidad.
¿Qué es lo que sigue? Tenemos el de empaquetar. Empaquetar sí devuelve un vector. Entonces voy a colocar ese método public int, pero pide un vector, entonces va a ser int corchete, y me dice que se llama empaquetar. ¿Requiere algún parámetro? En este caso no, simplemente va a hacer lo que sea necesario. ¿Cómo yo sé que puedo empaquetar? Pues porque mi contador ya es mayor o es igual a m. Entonces yo lo que voy a colocar es una comparación. Si mi contador es mayor o igual que m, entonces podemos empaquetar. ¿Y cómo vamos a hacer la parte de empaquetar? Yo necesito retornar un vector. Significa que voy a tener que definir un vector de tipo entero. O le voy a colocar el nombre de paquete. Y lo voy a inicializar, o le voy a dar la longitud más bien de la capacidad en m. Max, más bien. Y si es cierto, no es m, es max. Aquí tenemos un error. De tal manera que el paquete que voy a retornar va a ser el arreglo con la capacidad que tenga en max y con todos los elementos que haya en mi almacén. Eso significa que yo tengo que copiar todos los elementos que yo tengo en el almacén a mi paquete. ¿Cómo puedo copiar elementos? Bueno, puedo ocupar por ejemplo un for int i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor que almacén punto length, que vamos a copiar todo lo que esté dentro, y más. Y dentro, ¿qué es lo que voy a realizar? Bueno, realizar la copia. Paquete va a ser igual, paquete posición i va a ser igual al almacén en su posición y también. De esa manera estamos copiando del almacén al paquete. Y al finalizar, simplemente vamos a retornar nuestro paquete. Esta es la primera versión que estamos haciendo de empaquetar, así que hay cosas que no van a salir exactamente como las pensamos y se puede mejorar mucho. Entonces aquí ya tendríamos el paquete o el método de empaquetar que me retorna un paquete con todos los elementos que están dentro de mi almacén. Y pues vamos a generar el método estaLista, que me sirve para checar si ya puedo empaquetar. Este es de tipo booleano. Está lista. Y lo único que hace es que si contador, o nos va a retornar si el contador es mayor o igual que max. Todavía hay detalles, igual y no me está saliendo como pienso la comparación, pero ahorita lo vamos a observar. Y de esa manera ya tendría mi clase hecha a partir de mi diagrama de clases, que a su vez vino de un TDA.
Lo compilo para ver si tengo algún error y voy a crear una clase nueva para verificar que esto funcione. Voy a colocar prueba empaquetar .java. Así que voy a colocar un public class prueba empaquetar. Y dentro solo voy a tener un main public static void main strings args no voy a agregar yo directamente desde el teclado, más bien voy a hacer algunas pruebas con datos que yo ya tengo previstos o datos que yo voy a alimentar. Entonces vamos a crear una instancia de nuestra clase. Vamos a colocar pq igual a un nuevo empaquetar entero y le voy a dar una capacidad pequeña. Quiero probar con 3 elementos. Entonces pq le voy a decir que me agregue un elemento. Que voy a agregar en este caso el número 1, punto y coma, pq punto agregar elemento. Voy a meter el número 2. Voy a repetir este proceso y voy a agregar el número 3. Ahora, así como está mi código, debería de dejar de agregar cuando yo supere la cantidad. Así que, bueno, en teoría, si esto funciona bien, si yo trato de agregar una vez más, no me va a mandar ningún error ni nada, pero el 4 será omitido. Entonces yo necesito sacar mi paquete y colocar que R, vector R, va a ser igual a pq punto empaquetar. Y ahorita vamos a ver que ahí hay cosas que todavía están fallando. Vamos a imprimir mi vector for int j igual a 0, punto y coma, mientras j sea menor que r punto length, punto y coma, j más más. Y vamos a imprimir con un system punto out punto print ln. Entonces aquí voy a colocar a r posición j. Vamos a compilar esto a ver si no tengo errores y lo ejecutamos. 1, 2, 3 y ya no entró el 4. Eso significa que está funcionando bien, entre comillas, porque se supone que una vez que empaqueto ya no debería de haber ningún elemento en mi máquina. Por lo tanto, una vez que se empaqueta tendría que estar vacía. Y si yo simplemente duplico esto, bueno, me va a marcar error porque R ya la tenía definida. Entonces vamos a definirlo por acá arriba para no tener problemas. Vamos a dejar como una referencia libre.
Está diciendo que me falta un punto y coma en algún lugar. Vamos a ver. Ah, cierto. Ya no puedo colocar los corchetes porque la referencia la declaré en la parte de arriba. Ahí está. Entonces ya tengo repetido este código. Y vamos a ver que me imprime otra vez 1, 2, 3. Eso significa que el empaquetar no se está vaciando una vez que ya se haya... Vaya, que cuando yo mando a llamar a empaquetar no se vacía lo que tengo en el almacén. Entonces necesito vaciarlo. ¿Cómo podemos vaciarlo? En realidad no es necesario que sea vaciarlo como borrarlo, pero sí sería, por ejemplo, en este sentido, el decirle que ya no hay más elementos. Entonces, por ejemplo, tendría que mandar el contador aquí. Una vez que ya tengo el paquete, el contador tiene que ser llevado a 0. Y de esa manera ya no tengo elementos, o podría simular que ya no tengo elementos. Otra forma, si queremos ser un poco más específicos, es simplemente a almacén volverlo a resetear. ¿Cómo lo hacemos? Colocar simplemente almacén va a ser igual a de nuevo un vector vacío de longitud max. Con esto lo que estoy haciendo es borrar todo el vector. Vamos a ver qué sucede con nuestro programa de prueba. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Vemos que nos está retornando ceros. ¿Por qué nos retorna 0? Porque Java de manera automática inicializa todos los vectores en 0, incluso si están vacíos. Eso significa que tal vez es donde tendría que yo ocupar el método está lista para saber si puedo o no empaquetar. Por ejemplo, aquí yo colocaría un if si pq.está lista y esto es verdadero, entonces sí debería de poder empaquetar. Como este código y el anterior son el mismo, la primera vez sí debería de ejecutarse y la segunda vez, que ahorita lo voy a duplicar, no debería ejecutarse. Esta línea no debería ejecutarse. Vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Y vemos que solo se ejecutó la primera vez, porque en la segunda PQ no está listo. Bien, hasta aquí le vamos a dejar porque casi estoy seguro que este video les ha dado una chorrera mental tremenda. Pero a lo largo de las clases iré explicando un poquito más a detalle para que sea más fácil generar este tipo de abstracciones. Quiero hacer una nota. A partir de este punto más o menos en la carrera hay que comprender una cosa: los algoritmos se interpretan. Cuando yo presento un algoritmo, cuando yo presento una solución aquí, no es una solución definitiva, con alguna que otra excepción sobre algoritmos muy específicos, pero ese es otro rollo, sino es una implementación, es mi interpretación de un problema trasladado a código. Ustedes pueden tener interpretaciones diferentes, sin embargo procuro mostrarles las que bajo mi criterio creo es la más formal, elegante y al mismo tiempo simple de entender. Pero bueno, repito, a lo largo de las clases veremos un poquito más este tipo de ejemplos para que quede más claro. Y sin más por el momento, hasta luego.